Nos casamos. Mario Besares finalmente revela el destino de su boda. Pero hay un detalle que nadie imaginaba. El lugar de la boda, un sitio cargado de simbolismo, recuerdos y emociones profundas. ¿Por qué eligió ese escenario y no otro? ¿Qué historia personal se esconde detrás de esa decisión tan íntima? En este video vamos a descubrir pistas, declaraciones y revelaciones que lo cambian todo. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar podría sorprenderte. Comenta número 1 para ver el video completo y no perderte ningún detalle. La noticia no llegó como un simple titular, sino como una confesión medida al milímetro, pronunciada con voz firme y mirada cargada de emoción. Mario Besares, un hombre acostumbrado a los reflectores, decidió esta vez hablar desde otro lugar, el de la intimidad. Durante una charla reciente, dejó caer la frase que lo cambió todo. Ya tenemos fecha y también lugar. A partir de ese instante, el silencio del estudio se transformó en expectación absoluta. El sitio elegido para la boda no es casual ni responde a una moda pasajera. Se trata de un lugar profundamente ligado a su historia personal. Un escenario que ha sido testigo de etapas decisivas de su vida. Según personas cercanas, Mario llevaba meses reflexionando sobre ese espacio, visitándolo en privado, caminando sin cámaras, como si necesitara asegurarse de que ahí, precisamente ahí, comenzara este nuevo capítulo. No es un salón ostentoso ni un destino extravagante, sino un enclave cargado de memoria, de significado y de verdad. Fuentes próximas aseguran que la decisión fue tomada tras una conversación muy íntima, lejos de asesores y productores. Mario quería que el lugar hablara por él, que transmitiera estabilidad, reconciliación con el pasado y, sobre todo, futuro. No quería un sitio bonito para las fotos, sino un lugar que nos represente, habría comentado en voz baja. Esa frase resume perfectamente el espíritu de esta boda. Discreta, sincera y profundamente humana. El anuncio ha provocado una ola de reacciones. En redes sociales, miles de seguidores han expresado sorpresa, emoción e incluso lágrimas al ver a un Mario distinto, más sereno, más consciente de cada palabra. Muchos recuerdan etapas difíciles de su trayectoria y ven en esta boda una especie de renacer emocional, una victoria silenciosa después de años complejos. No es solo un matrimonio, es una declaración de estabilidad, de amor elegido con calma. Y atención, porque el propio Mario dejó entrever que no todo se ha contado todavía. Hay detalles del lugar, símbolos que estarán presentes en la ceremonia y decisiones personales que solo conocerán quienes se queden hasta el final de esta historia. ¿Habrá invitados inesperados? ¿Un gesto simbólico que cierre viejas heridas? Las pistas están ahí, y cada una apunta a un evento mucho más profundo de lo que aparenta. Si tú también sientes cariño por Mario, si has seguido su camino y entiendes el peso de este momento, demuéstralo ahora mismo. Dale like al video para seguir descubriendo cada revelación y acompáñanos en esta historia que va mucho más allá de una boda. Aquí, cada detalle importa, y lo mejor aún está por contarse. Para entender el presente de Mario Besares, hay que retroceder varias décadas, hasta un momento muy concreto en el que su nombre dejó de ser uno más en los pasillos de la televisión mexicana y comenzó a resonar en millones de hogares. No ocurrió de la noche a la mañana, aunque hoy así lo parezca. Su salto a la fama fue el resultado de señales dispersas, oportunidades inesperadas y decisiones tomadas en instantes clave que, durante años, pasaron desapercibidas incluso para él mismo. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, Ciudad de México era el epicentro de una televisión vibrante, competitiva y despiadada. En estudios como los de Televisa San Ángel, jóvenes talentos entraban y salían diariamente con la esperanza de ser vistos. Mario era uno de ellos. No llegaba como figura principal, sino como apoyo creativo, alguien que observaba, aprendía y absorbía el ritmo vertiginoso de los programas en vivo. Quienes compartieron camerino con él recuerdan su capacidad para leer el ambiente, anticiparse al humor del público y reaccionar con una rapidez poco común. El punto de inflexión comenzó a gestarse cuando su presencia dejó de ser invisible. En emisiones matutinas y espacios de entretenimiento, su manera espontánea de interactuar empezó a generar reacciones reales, risas auténticas, comentarios en la calle, miradas de reconocimiento. Era una fama incipiente, todavía sin nombre, pero con síntomas claros. Técnicos y productores notaron que, cuando Mario intervenía, el ritmo del programa cambiaba. Había algo magnético, una naturalidad difícil de ensayar.
El gran salto llegó en los años 90, en un plató abarrotado, con luces encendidas y audiencia en directo. Aquella mañana, en un programa que ya gozaba de altos índices de audiencia, Mario dejó de ser secundario para convertirse en un rostro imprescindible. No fue un guión preparado ni una estrategia de marketing. Fue un momento orgánico, casi accidental, que conectó de forma brutal con el público. Al día siguiente, su nombre apareció en conversaciones, columnas de espectáculos y llamadas telefónicas a las redacciones. Con la fama llegaron también las primeras señales de éxito real. Contratos más estables, invitaciones a eventos en lugares emblemáticos como el Auditorio Nacional y estudios de grabación en distintas ciudades del país. Su agenda comenzó a llenarse y su imagen se volvió familiar. Sin embargo, lo más revelador fue cómo reaccionaba la gente fuera de cámara. Taxistas que lo reconocían, familias que lo esperaban a la salida de los foros, cartas que llegaban a los canales dirigidas solo a él. Años después, Mario admitiría que en aquel momento no era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Estaba demasiado ocupado trabajando, sobreviviendo al ritmo intenso y demostrando que no era una casualidad. Hoy, al mirar atrás, muchos de esos detalles cobran sentido. Las miradas cómplices de los productores, las oportunidades repetidas, la confianza que se le otorgaba en directo, eran señales claras de que su carrera había entrado en una nueva dimensión. Ese periodo marcó el inicio de una etapa de estabilidad económica y reconocimiento público. Ya no era solo un colaborador. Era una figura que generaba audiencia, conversación y fidelidad. El éxito no lo alejó del suelo, pero sí lo colocó en un lugar desde el que todo error y todo acierto se amplificaban, y aunque el brillo era evidente, también lo era el peso de la exposición constante. Así, entre estudios reales, fechas concretas y decisiones aparentemente pequeñas, se construyó el momento exacto en el que Mario Besares pasó de ser una promesa silenciosa a un nombre consolidado, un instante que hoy explica muchas de las elecciones que vendrían después, y que aún guarda detalles que siguen saliendo a la luz. Para comprender de verdad la fortaleza que Mario Besares ha mostrado a lo largo de su vida adulta y de su carrera pública, es imprescindible regresar mucho más atrás de los estudios de televisión, incluso antes de cualquier sueño de fama. Su historia comienza en una Ciudad de México muy distinta a la actual, marcada por contrastes sociales profundos, barrios humildes y una infancia donde la estabilidad era un lujo escaso. Mario nació en una familia trabajadora, en una época, finales de los años 60, en la que muchas casas apenas lograban cubrir lo básico. Creció en un entorno donde el esfuerzo diario era una norma silenciosa y donde los niños aprendían pronto a observar más de lo que hablaban. Las calles de su colonia con pavimento irregular y comercios pequeños fueron su primer escenario. Ahí aprendió a leer gestos, a entender el humor como mecanismo de defensa y a encontrar en la risa una forma de aliviar tensiones que no siempre se podían explicar con palabras. Desde muy pequeño hubo señales que hoy adquieren otro significado. Vecinos recuerdan que Mario imitaba voces, exageraba gestos y hacía reír a otros niños incluso en momentos difíciles. No lo hacía para llamar la atención, sino casi como una necesidad interna. Una manera de equilibrar el ambiente cuando en casa las preocupaciones económicas pesaban demasiado. Aquella capacidad de observación, desarrollada en silencio, sería años más tarde una de sus mayores herramientas frente a las cámaras. La infancia de Mario estuvo marcada por responsabilidades tempranas. Mientras otros niños pensaban únicamente en juegos, él entendió pronto el valor del trabajo. Hubo temporadas en las que ayudar en pequeños encargos o acompañar a adultos en tareas cotidianas era parte de la rutina. No era una vida dramática, pero sí exigente, construida sobre la idea de que nada estaba garantizado. Esa mentalidad de resistencia quedó grabada profundamente en su carácter. En la escuela no siempre fue el alumno más destacado, pero sí uno de los más atentos. Profesores de aquella época recuerdan a un niño inquieto, creativo, con dificultad para encajar en métodos rígidos, pero con una inteligencia emocional poco común. Prefería observar a sus compañeros, reproducir escenas de la vida diaria y transformarlas en pequeñas representaciones improvisadas. Sin saberlo, estaba entrenando una sensibilidad que el tiempo revelaría. Hubo también momentos de soledad. En ciertos periodos, Mario se refugió en la imaginación, en programas de televisión vistos desde lejos, como ventanas a otros mundos posibles. Aquellas imágenes, captadas desde una sala modesta, sembraron preguntas que tardarían años en tomar forma. ¿Cómo se construyen esas historias? ¿Quiénes son las personas detrás de esas risas? ¿Es posible cruzar ese umbral algún día?
Hoy se sabe que durante su adolescencia temprana hubo decisiones familiares difíciles, cambios de rutina y ajustes que obligaron a madurar aún más rápido. Esos años, poco mencionados en entrevistas, fueron clave para moldear su tolerancia a la presión y su capacidad de adaptación. Aprendió a callar cuando era necesario y a hablar cuando el momento lo exigía, una habilidad que más tarde sería vital en su vida pública. Con el paso del tiempo, aquellas carencias iniciales se transformaron en impulso. Nada de lo que vendría después se construyó desde la comodidad. Cada paso estuvo sostenido por esa infancia de límites claros, de esfuerzos invisibles y de sueños guardados con cautela. Detalles que durante años parecieron irrelevantes, hoy emergen como piezas esenciales de una historia mucho más compleja de lo que aparenta a primera vista. A medida que la fama se consolidaba y su rostro se volvía habitual en la televisión nacional, la vida personal de Mario Besares avanzaba en un terreno mucho menos visible, construido lejos de cámaras, ratings y titulares, mientras el público veía a un hombre seguro frente al micrófono. En casa, Mario seguía siendo hijo, esposo y padre, roles que marcaron profundamente su manera de entender el éxito y el sacrificio. La relación con sus padres fue siempre un pilar silencioso. Criado en una familia donde el respeto y la responsabilidad eran valores innegociables, Mario aprendió desde temprano que el reconocimiento público no sustituye el respaldo emocional del hogar. Su padre, hombre de pocas palabras y rutinas firmes, fue quien le inculcó la disciplina y la constancia. No hablaba de sueños, pero enseñaba con el ejemplo: levantarse temprano, cumplir, resistir. Su madre, en cambio, fue el refugio emocional, la figura que entendía los silencios de su hijo y percibía, incluso antes que él, esa sensibilidad especial que lo diferenciaba de los demás. Durante los primeros años de su carrera, cuando los horarios eran inestables y los ingresos impredecibles, Mario mantuvo un vínculo constante con ellos. Hay testimonios de personas cercanas que recuerdan cómo, incluso en momentos de mayor exposición, nunca dejó de regresar a los mismos lugares, a las mismas mesas familiares, como una forma de no perder el eje. Hoy se sabe que muchas decisiones importantes fueron consultadas primero en ese entorno íntimo, lejos de representantes o productores. La llegada del amor marcó otro punto decisivo. En los años en que su carrera empezaba a exigirle más presencia pública, Mario construyó una relación basada en la complicidad y la resistencia compartida. No fue una historia idealizada ni exenta de tensiones, fue una relación atravesada por la presión mediática, las ausencias y el peso de la opinión externa. Sin embargo, con el tiempo, esa unión se transformó en un espacio de estabilidad, una especie de ancla emocional que lo sostuvo incluso en los periodos más turbulentos. Convertirse en padre cambió radicalmente su percepción de la vida. Quienes lo conocieron antes y después de ese momento, coinciden en que hubo un giro profundo en sus prioridades. Ya no se trataba solo de avanzar profesionalmente, sino de construir un entorno seguro para sus hijos. La paternidad lo obligó a mirarse con otros ojos, a reconocer sus propias heridas de infancia y a intentar no repetir ciertas ausencias que él mismo había sentido. Años más tarde, algunos gestos que el público interpretó como retraimiento o distancia tenían su origen en decisiones conscientes: elegir estar en casa, proteger a los suyos, limitar exposiciones innecesarias. Sus hijos crecieron en una realidad ambigua. Por un lado, el reconocimiento público de su padre; por otro, el esfuerzo deliberado de mantener una vida lo más normal posible. Escuelas, rutinas, celebraciones discretas. Mario fue siempre cuidadoso en ese equilibrio. Evitó, en la medida de lo posible, convertir su vida familiar en espectáculo. Esa reserva, durante años, alimentó rumores y especulaciones, pero hoy se entiende como una forma de protección. Con el paso del tiempo, y especialmente tras episodios difíciles que marcaron su trayectoria, la familia se convirtió en su principal sostén. Hay fechas y lugares concretos que hoy cobran un nuevo significado. Reuniones familiares en Ciudad de México, lejos del ruido mediático. Celebraciones íntimas que coincidían con momentos de crisis pública. Conversaciones nocturnas que lo ayudaron a no perderse en el juicio externo. Son detalles que en su momento pasaron desapercibidos, pero que ahora emergen como claves para entender su resiliencia. La relación con sus hijos adultos también refleja esa evolución. Más que imponer, Mario aprendió a escuchar. Más que aconsejar, a acompañar. En entrevistas recientes, ciertas miradas, pausas y sonrisas revelan una satisfacción distinta a la profesional. La de haber construido, con errores y aciertos, un núcleo familiar sólido. No es una historia perfecta, pero sí profundamente humana, marcada por intentos constantes de equilibrio entre lo público y lo privado.
Así, mientras el mundo observaba al personaje, en paralelo se desarrollaba una vida íntima compleja, llena de silencios significativos, decisiones difíciles y afectos profundos, una dimensión que durante años permaneció en segundo plano y que hoy comienza a revelar señales que siempre estuvieron ahí, esperando el momento adecuado para ser comprendidas. En los últimos años, mientras su vida familiar se convertía en un refugio cada vez más sólido, Mario Besares comenzó a vivir otro proceso mucho más silencioso, casi invisible para el gran público, el de su estado de salud actual. No fue un cambio brusco ni un anuncio dramático, sino una suma de señales pequeñas, dispersas, que solo ahora empiezan a encajar con claridad. Todo comenzó a notarse de forma sutil alrededor de 2019, en apariciones públicas donde su energía parecía distinta. No se trataba de una ausencia total, sino de una forma más medida de moverse, de hablar, de dosificar esfuerzos. En estudios de televisión de Ciudad de México, algunos compañeros comentaban en voz baja que Mario pedía pausas más largas entre grabaciones o prefería permanecer sentado fuera de cámara, mientras se ajustaban luces y sonido. En aquel momento, muchos lo atribuyeron simplemente al paso del tiempo. Sin embargo, el propio Mario comenzó a modificar su rutina diaria. Personas cercanas confirman que empezó a priorizar horarios más estables, reduciendo jornadas extensas y evitando traslados innecesarios. Fue también el periodo en el que se le vio con mayor frecuencia en zonas tranquilas del sur de la ciudad, lugares conocidos por su ambiente relajado y alejados del ritmo frenético del centro mediático. No era casualidad. Buscaba equilibrio físico y mental. A partir de 2021, durante algunas entrevistas aparecieron señales más evidentes. Su tono se volvió reflexivo, con pausas largas que antes no eran habituales. En ciertos programas, el maquillaje intentaba disimular un cansancio que no siempre se lograba ocultar. Hubo días en los que canceló apariciones a última hora, algo poco común en alguien conocido por su profesionalismo extremo. Cada ausencia despertaba rumores, pero él optó por el silencio. Una decisión coherente con su manera de afrontar lo personal. Con el tiempo, trascendió que Mario había iniciado controles médicos regulares, algo que antes postergaba constantemente. Consultas programadas, ajustes en la alimentación y una relación más cuidadosa con el descanso formaron parte de esta nueva etapa. No hubo comunicados oficiales ni dramatizaciones públicas. Solo cambios concretos que, vistos en retrospectiva, revelan una toma de conciencia profunda sobre los límites del cuerpo. También hubo señales emocionales. En eventos públicos realizados en lugares emblemáticos como foros culturales y auditorios de la capital, su actitud era distinta, más introspectiva, menos impulsiva. Sonreía, sí, pero con una serenidad que contrastaba con la energía explosiva de décadas anteriores. Algunos colegas interpretaron esto como madurez, otros como una necesidad real de conservar fuerzas. Durante 2022 y 2023, su presencia en televisión se volvió más selectiva. Eligió proyectos específicos, con tiempos controlados y entornos conocidos. Rechazó propuestas que implicaban desgaste físico excesivo, algo que en otros momentos habría aceptado sin dudar. Estas decisiones, que en su día pasaron desapercibidas, hoy se entienden como parte de una estrategia personal para proteger su salud a largo plazo. En círculos cercanos se comenta que Mario aprendió a escuchar señales que antes ignoraba. Fatiga persistente, necesidad de descanso prolongado, la importancia de no forzar el ritmo. Nada de esto fue expuesto como debilidad, sino asumido con responsabilidad. Su familia tuvo un papel clave en este proceso, alentándolo a cuidarse sin culpas, a priorizar su bienestar por encima de compromisos innecesarios. Incluso su manera de expresarse frente a cámara comenzó a reflejar este cambio. En entrevistas recientes, realizadas en estudios bien conocidos del panorama televisivo mexicano, habla con mayor conciencia del tiempo, del cuerpo y de las decisiones que verdaderamente importan. Hay frases, gestos y silencios que hoy se interpretan como reflejo de un proceso interno más profundo, iniciado mucho antes de que el público lo percibiera. Así, sin grandes titulares ni confesiones explícitas, la salud de Mario Besares se ha convertido en un eje silencioso, que explica muchas de sus elecciones actuales. Cambios que durante años parecieron simples ajustes profesionales, ahora se revelan como parte de una etapa de cuidado, de atención a señales antiguas que, solo con el paso del tiempo, comenzaron a hacerse imposibles de ignorar. Después de los años en los que la salud y la vida familiar comenzaron a marcar el ritmo de sus decisiones, la vida de Mario Besares entró en una fase distinta, menos ruidosa, pero no por ello menos intensa. Fue un periodo de reconstrucción silenciosa, en el que cada paso parecía estar guiado por la experiencia acumulada y por una necesidad profunda de sentido.
A mediados de la década de 2010, cuando muchos pensaban que su historia pública ya estaba escrita, Mario siguió transitando caminos que no siempre eran visibles para el gran público. En estudios de grabación de Ciudad de México, lejos de los horarios estelares, participó en proyectos más discretos, algunos de ellos pensados para audiencias específicas. No buscaba el impacto inmediato, sino la coherencia. Ese cambio de enfoque fue interpretado erróneamente como retiro, cuando en realidad se trataba de una redefinición personal. Durante esos años hubo señales que solo ahora empiezan a entenderse. Su interés por conversaciones más profundas, su disposición a hablar del pasado sin dramatismo, su manera de escuchar más que de imponer. En entrevistas realizadas en foros culturales y programas de análisis, Mario dejó entrever que la fama, tal como la había vivido, tenía un precio que no siempre se paga en el momento. Frases aparentemente simples cobraban un nuevo peso cuando se observaban con atención. Su vida estuvo marcada por contrastes constantes, periodos de exposición absoluta seguidos de etapas de silencio casi total. Esa oscilación no era producto del azar. Personas cercanas aseguran que Mario siempre tuvo una relación ambivalente con el reconocimiento público. Lo valoraba, lo respetaba, pero también lo temía. Esa tensión interna lo acompañó durante décadas y se reflejó en decisiones que, vistas desde fuera, parecían contradictorias. En determinados momentos clave, como cambios de formato televisivo, renovaciones de contratos o crisis mediáticas, optó por dar un paso atrás. No como huida, sino como estrategia de supervivencia emocional. Hubo años en los que su nombre seguía siendo reconocido, pero su presencia era más selectiva. Cada aparición estaba pensada, medida, alineada con su estado personal. No era improvisación, era aprendizaje. La vida de Mario también estuvo profundamente influida por el paso del tiempo y por la memoria colectiva. Ser un personaje público durante tanto tiempo implica cargar con versiones ajenas de uno mismo, versiones que a veces no coinciden con la realidad íntima. Aprender a convivir con eso fue uno de sus mayores retos, y aunque nunca lo dijo de forma explícita, muchos gestos recientes sugieren que logró, al menos en parte, reconciliarse con su propia historia. En espacios privados, lejos de cámaras, se convirtió en un observador de su propia trayectoria. Revisó decisiones, aceptó errores y reconoció aciertos sin arrogancia. Esa revisión personal no fue inmediata ni sencilla. Requirió distancia, silencio y conversaciones profundas con personas que lo conocían desde antes de la fama. Lugares concretos, como reuniones familiares o encuentros discretos en la capital, se transformaron en escenarios de reflexión. A lo largo de su vida, Mario Besares aprendió que no todo lo importante ocurre frente al público. Algunas de las batallas más duras se libran en la intimidad, sin aplausos ni testigos, y sin embargo esas batallas moldean de manera definitiva el carácter. Hoy, al observar su recorrido completo, resulta evidente que su historia no puede reducirse a titulares ni a momentos específicos de éxito o controversia. Su vida es una sucesión de etapas conectadas entre sí por una constante. La búsqueda de equilibrio, entre exposición y silencio, entre trabajo y familia, entre pasado y presente. Cada fase dejó marcas visibles e invisibles, que aún hoy siguen revelándose poco a poco. Como piezas de un relato que nunca fue lineal y que todavía continúa desplegándose con matices que pocos conocen. Con el paso de los años, la vida de Mario Besares siguió desarrollándose como una sucesión de capas que se superponen, donde cada etapa no borra a la anterior, sino que la reinterpreta. A partir de la segunda década de los años 2000, su recorrido vital entró en una fase marcada por la conciencia del tiempo, algo que no suele llegar de golpe, sino que se filtra lentamente en los gestos, en las decisiones y en las prioridades. En Ciudad de México, durante reuniones profesionales celebradas en estudios que había pisado durante años, Mario empezó a mostrarse distinto, no menos comprometido, sino más selectivo. Productores recuerdan que ya no aceptaba proyectos por inercia. Preguntaba, analizaba, pedía conocer equipos y dinámicas antes de comprometerse. Ese cambio, que entonces fue interpretado como cautela, hoy se lee como una señal temprana de alguien que estaba reorganizando su vida desde dentro. Hubo también un redescubrimiento personal fuera del foco mediático. En determinados periodos, Mario se alejaba voluntariamente de la vida pública para refugiarse en rutinas sencillas. Caminatas matinales en barrios tranquilos. Encuentros reducidos con amigos de toda la vida. Conversaciones largas sin teléfonos de por medio. Lugares concretos, cafés discretos del sur de la capital, casas familiares donde el tiempo parecía detenido, se convirtieron en espacios de pausa y reflexión. A lo largo de su vida aprendió que la exposición constante genera una imagen paralela que no siempre coincide con la realidad. Esa tensión entre el personaje público y el hombre privado fue una constante.
Durante años la sostuvo sin cuestionarla demasiado, pero con el tiempo comenzó a pesar. Hay testimonios que señalan que, en ciertos aniversarios profesionales, Mario prefería el silencio a la celebración pública, como si necesitara reconciliarse con su propio recorrido antes de compartirlo con otros. El paso de las décadas también trajo una relación distinta con la memoria. Episodios antiguos, decisiones que en su momento parecían irrelevantes, empezaron a adquirir un nuevo significado. En charlas privadas, recordaba señales tempranas que había ignorado. El cansancio acumulado, la necesidad de controlarlo todo, la dificultad para desconectarse. Hoy, esos recuerdos funcionan como advertencias retrospectivas, pistas de un proceso que se estaba gestando mucho antes de hacerse visible. En el ámbito profesional, su vida se caracterizó por una alternancia constante entre presencia y retiro parcial. Nunca fue una retirada definitiva, sino una forma de administrar energías. Cada regreso estaba marcado por una actitud distinta, más reflexiva, menos impulsiva. En programas grabados en distintas épocas, se percibe claramente esa evolución, el ritmo, la forma de hablar, incluso el silencio como recurso expresivo. Su vida personal y profesional comenzaron a entrelazarse de una manera más consciente. Ya no existía una frontera rígida entre ambos mundos, sino una negociación permanente. Fechas familiares influían en decisiones laborales, y experiencias del trabajo alimentaban reflexiones íntimas. Esa integración, que no siempre es sencilla para figuras públicas, fue uno de los aprendizajes más complejos de su vida adulta. También hubo un proceso de aceptación. Aceptar que no todo se controla, que algunas historias no se reescriben, que el pasado no desaparece pero puede resignificarse. Personas cercanas afirman que Mario aprendió a convivir con las distintas versiones de sí mismo. El joven que soñaba, el adulto que resistía, el hombre que observa y evalúa. Cada uno sigue presente, dialogando silenciosamente con los otros. En años recientes, ciertos gestos públicos, miradas prolongadas, respuestas medidas, sonrisas breves, han sido interpretados como señales de un hombre que ha recorrido mucho más de lo que aparenta. No se trata de nostalgia, sino de una comprensión más profunda de su propio trayecto vital. La vida de Mario Besares, lejos de seguir una línea recta, se ha construido a partir de giros, pausas y retornos que aún continúan revelando matices, capas y significados que durante mucho tiempo permanecieron ocultos. La vida de Mario Besares continuó desarrollándose como una travesía marcada por la adaptación constante, una capacidad que había aprendido desde la infancia y que, con los años, se convirtió en una herramienta de supervivencia. Tras décadas de exposición pública, Mario empezó a comprender que la verdadera resistencia no siempre consiste en avanzar, sino en saber cuándo detenerse y observar. A partir de 2017, su presencia en determinados espacios comenzó a cambiar de forma perceptible. En Ciudad de México, especialmente en foros televisivos donde había sido habitual durante años, se le veía llegar con antelación, evitando el bullicio, buscando rincones tranquilos para prepararse antes de salir a cámara. Técnicos veteranos recuerdan que ya no improvisaba desde la impulsividad, sino desde la experiencia, como alguien que conoce perfectamente los riesgos del directo y el peso de cada palabra pronunciada. Ese mismo periodo coincidió con una etapa de introspección poco visible. Mario empezó a rechazar apariciones innecesarias, especialmente aquellas que se apoyaban únicamente en la nostalgia o en el sensacionalismo. No lo hacía desde el orgullo, sino desde una conciencia clara de su propia historia. Había entendido que no todo escenario merece ser pisado y que no toda historia necesita ser reabierta ante el público. En lo personal, su vida se fue llenando de rituales sencillos pero significativos. Caminatas tempranas, lecturas prolongadas, conversaciones sin prisa. Lugares concretos, calles tranquilas del sur de la capital, casas familiares donde el tiempo parecía transcurrir más lento, se transformaron en espacios de reconexión. Allí, lejos de la narrativa pública, Mario revisaba su pasado sin dramatismo, como quien acepta que cada etapa fue necesaria, incluso las más difíciles. Hubo también un proceso silencioso de reconciliación con su propia imagen. Durante años cargó con versiones de sí mismo construidas por otros. El personaje, el símbolo, la caricatura. Con el tiempo empezó a desprenderse de esas capas. No mediante declaraciones públicas, sino a través de actitudes coherentes. Su forma de vestir, de hablar, incluso de guardar silencio, reflejaba una búsqueda de autenticidad que antes no siempre era posible. En encuentros privados, personas cercanas notaron un cambio profundo en su manera de narrar su propia vida. Ya no hablaba de errores con dureza, sino de aprendizajes. Ya no describía el pasado como una carga,
sino como una fuente de información. Esa transformación interna no fue inmediata. Fue el resultado de años de observación, de aceptar límites y de reconocer que el éxito no siempre coincide con la plenitud. La vida de Mario también estuvo marcada por la conciencia del legado, no como algo grandilocuente, sino como una pregunta íntima. ¿Qué queda cuando las luces se apagan? Esa reflexión comenzó a aparecer en entrevistas realizadas en estudios conocidos, donde sus respuestas se volvieron más pausadas, menos defensivas. Había una intención clara de dejar testimonio, no para justificar, sino para comprender. A lo largo de este recorrido surgieron señales que en su momento pasaron desapercibidas, cambios de tono, decisiones aparentemente menores, silencios prolongados. Hoy, al unir esas piezas, se revela una vida construida desde la resiliencia y la autoconciencia. Cada etapa no fue un cierre, sino una transición hacia una versión distinta de sí mismo. La vida de Mario Besares no se define por un solo momento ni por una sola narrativa. Es el resultado de décadas de exposición, de aprendizaje forzado, de adaptaciones constantes a un entorno que rara vez concede tregua. Y sin embargo, en medio de esa complejidad, emerge una línea clara, la de un hombre que, pese a todo, nunca dejó de buscar equilibrio, sentido y coherencia entre lo que mostraba y lo que realmente era. La vida de Mario Besares siguió desplegándose como un relato marcado por etapas que nunca se cerraron del todo, sino que se fueron transformando con el paso del tiempo. Tras años de aprendizaje silencioso y decisiones tomadas lejos del ruido mediático, Mario comenzó a habitar su propia historia desde un lugar distinto, más consciente de cada paso y de cada renuncia. A partir de 2018, quienes lo veían con frecuencia notaron un cambio aún más profundo. En reuniones privadas realizadas en la Ciudad de México, ya no hablaba tanto de proyectos futuros como de procesos vividos. No era nostalgia, sino revisión. Recordaba momentos específicos, grabaciones nocturnas, camerinos vacíos, llamadas telefónicas que lo cambiaron todo, con una precisión que solo llega cuando uno ha aceptado su recorrido. Lugares reales, fechas concretas, episodios que durante años quedaron diluidos en la rutina, hoy reaparecían con un significado distinto. Su vida siempre estuvo atravesada por la exigencia de adaptarse. Adaptarse a formatos que cambiaban, a públicos que evolucionaban, a un país que también se transformaba. Mario entendió pronto que la permanencia no depende solo del talento, sino de la capacidad de leer el entorno. Esa habilidad, desarrollada casi por intuición, le permitió sobrevivir en un medio donde muchos quedaron en el camino. Sin embargo, ese mismo mecanismo de alerta constante tuvo un costo emocional que tardó años en reconocer. Con el paso del tiempo, empezó a permitirse algo que antes parecía imposible: bajar la guardia. En encuentros íntimos, confesaba que durante décadas vivió con la sensación de estar siempre evaluado, siempre observado. Esa presión invisible moldeó su carácter, lo volvió resistente, pero también reservado. Hoy, ciertos silencios del pasado se entienden como mecanismos de protección, no como distancia emocional. En su vida hubo momentos de quiebre que no siempre fueron públicos. Decisiones difíciles tomadas en soledad. Noches largas en las que el ruido externo contrastaba con una introspección profunda. Personas cercanas recuerdan conversaciones mantenidas en espacios concretos, terrazas silenciosas, salas apenas iluminadas, donde Mario se preguntaba si todo ese recorrido había valido la pena. No buscaba respuestas inmediatas, solo comprender. La vida de Mario también estuvo marcada por una relación compleja con el perdón, tanto hacia otros como hacia sí mismo. Aceptar errores, asumir consecuencias y seguir adelante no fue un proceso lineal. Hubo retrocesos, dudas, replanteamientos. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a mirar su historia con menos dureza. Comprendió que muchas decisiones fueron tomadas desde el contexto de cada etapa, no desde la claridad que solo da la distancia. En años recientes, ciertos gestos públicos comenzaron a adquirir un nuevo significado. Su manera de escuchar, de responder sin prisa, de elegir palabras con cuidado, no era cálculo, sino respeto por su propio trayecto. En entrevistas realizadas en estudios conocidos, evitaba simplificar su vida en anécdotas fáciles. Prefería hablar de procesos, de tiempos, de aprendizajes acumulados. Esa postura, poco común en figuras acostumbradas al titular rápido, revelaba una madurez construida lentamente. La vida de Mario Besares no puede entenderse como una sucesión de éxitos o caídas, sino como un camino de adaptación constante, donde cada etapa dejó huellas visibles e invisibles. Señales que durante años pasaron inadvertidas, cambios de ritmo, pausas prolongadas, decisiones aparentemente menores, hoy se revelan como claves de una historia profundamente humana, una vida que sigue avanzando, no hacia un cierre, sino hacia una comprensión cada vez más amplia de sí misma. Hoy,
Más allá de los titulares y de las versiones simplificadas, la historia de Mario Besares nos recuerda algo esencial. Detrás del personaje público hay un ser humano que ha resistido, aprendido y seguido adelante incluso cuando el silencio pesaba más que los aplausos. Su camino no ha sido lineal ni cómodo, pero sí profundamente real. Y quizá por eso conecta, porque habla de errores, de segundas oportunidades, de levantarse cuando muchos ya habían juzgado. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invitamos a mirarla con empatía, a recordar que nadie es solo lo que se dice de él, sino también lo que lucha en privado, lo que calla, lo que intenta reparar. Mario no pide lástima. Su recorrido